El Centro de Servicios Sociales estaba acostumbrado a recibir casos de todo tipo. Diariamente llegaban personas con discapacidades que habían sido víctimas de violencia física o psicológica, o niños en muy malas condiciones. Sin embargo, nunca en su vida habían visto un caso tan crítico como el que se encontrarían ese día. La atención de los trabajadores sociales empezó a centrarse muy rápidamente desde el momento mismo en el que la mujer entró en las instalaciones. Caminaba descontroladamente y chocaba con casi todos los objetos que se le cruzaban por el frente. Su caminar era totalmente errático y sus pasos no sabían muy bien a dónde se dirigían. No obstante, la mayor particularidad no era la mujer, no era ella quien atraía todas las miradas en el centro de beneficencia. Los trabajadores quedaron totalmente anonadados al ver la niña que la acompañaba. En principio se pensó que era una pequeña de aproximadamente 6 años de edad. La pequeña utilizaba pañales a pesar de su avanzada edad, tenía fuertes señas de malnutrición y una de las cosas más impactantes para todos los que se encontraban allí presentes era la manera de caminar de la chica, pues andaba a 4 patas. Por momentos, la niña se encontraba totalmente ida, miraba a puntos fijos en los que no había absolutamente nada, ponía sus manos en sitios donde tampoco había nada y no hablaba, únicamente hacía ruidos inarticulados. En un principio, los trabajadores sociales pensaron que se trataba de una niña con autismo, pero estaba claro que la niña también había sufrido alguna clase de abuso o cuando menos había sido descuidada durante gran parte de su vida. Las alarmas se prendieron cuando su madre, Irene Oglesby, empezó a contar un impresionante relato acerca de cómo había escapado de su casa con sus 2 hijos a la casa de su madre debido a que el hombre con quien vivía estaba totalmente loco y había aislado a toda la familia del contacto de la sociedad alrededor de una década. Mientras contaba su terrible experiencia, clamaba que por favor ayudaran a su hija, quien había sido la más perjudicada por las terribles acciones de su esposo. La parte de la historia que más impresionó a la trabajadora social que recibió el caso es que la niña, que usaba pañales y caminaba a 4 patas, no tenía 6 años como en un principio había creído, tenía 13 años. Inmediatamente la trabajadora social se puso en contacto con su supervisor y al ver la situación de la niña, llamó a la policía. Estos no tardaron en quitar la custodia de su niña a sus padres y serían juzgados ante la justicia por negligencia y maltrato infantil. No obstante, la policía tenía todavía que averiguar cuáles eran las causas para que la pequeña se encontrara en esta situación tan deplorable. El nombre que la niña recibió cuando empezó su tratamiento fue Jenny. Como el caso adquirió tanta relevancia en los Estados Unidos, se quiso proteger su identidad, así que la directora encargada de su evolución e investigación acerca de su vida le dio este nombre. Según la doctora Jean Butler, el nombre de Jenny hace referencia a un espíritu encerrado en una botella que espera a salir. Pero entonces, ¿quién era Jenny y qué le había sucedido? Jenny nació el 18 de abril de 1957. Sus padres eran Clark Willie e Irene Oglesby. Jenny fue la segunda hija de este matrimonio. Su padre era un veterano retirado del ejército. El hombre participó en la Segunda Guerra Mundial, pero desde tiempo atrás ya había empezado a demostrar que su comportamiento y su manera de ver el mundo no eran la de una persona coherente. Clark fue un niño huérfano. Durante su infancia tuvo varias madres adoptivas, pero creció en hogares de adopción, rezagado del mundo y acumulando odio. Después de volver de la Segunda Guerra Mundial, se casó con Irene, quien era 20 años menor que él y que padecía degeneración en la vista a causa de tener la retina desprendida y cataratas en aumento. Clark era un hombre violento.
Desde el momento en que se casó con Irene, ya le había propinado varias golpizas de manera constante y no sentía ninguna clase de remordimiento por ello. El hombre además expresó siempre que no quería tener hijos, pero inevitablemente Irene quedó embarazada. Después de 2 partos sin éxito, el tercero finalmente le dio a Irene su primer hijo, al que llamaron John. A estas alturas el hombre, pese a su agresividad, no sentía ningún encono por su hijo, pero 5 años más tarde nació Jenny y poco tiempo después aconteció en la vida de Clark un episodio que lo deshumanizó por completo e hizo que sacara lo peor de sí. Su madre adoptiva fue arrollada por un auto mientras el conductor se encontraba ebrio. A partir de aquí el verdadero infierno para la familia comenzaría. Clark había empeorado su trato con la familia, maltrataba más que nunca a Irene. Su hijo también recibía palizas e incluso la pequeña Jenny, si hacía muchos ruidos, también recibía el castigo de su padre, que había decidido encerrar a toda su familia en la casa y tratar de mantenerlos al margen de la sociedad. A los 20 meses de edad, Jenny todavía no sabía hablar ni comunicarse. Al llevarla a un médico, la sugerencia de este fue que la pequeña sufría alguna especie de retraso mental. Al recibir esta noticia, su desalmado padre, en lugar de tratar de llevarla donde algún experto para que recibiera ayuda profesional, lo que hizo fue un acto totalmente inimaginable. Con la excusa de protegerla de todo lo malo que pudiera sucederle, Clark separó a Jenny de su madre y su hermano y la llevó a una habitación donde apenas se podía ver un poco de cielo y un pedazo de techo de la casa que más próxima quedaba. En esta habitación, Clark ató de manos y pies a su hija a una silla en la que dispuso un orinal y ahí dejaba que pasara días enteros, totalmente aislada y en una habitación en la que apenas entraba la luz. Su padre mismo la alimentaba. En las noches, cuando su padre no se olvidaba de desatarla de la silla en la que pasaba todo el día, su padre la metía en una bolsa de dormir, la amarraba y la introducía en una especie de jaula construida por él mismo que se componía de madera y alambre. Desde los 20 meses hasta los 13 años, este fue el día a día de Jenny. Y las consecuencias fueron más que catastróficas para su desarrollo psicológico y cognitivo. La niña nunca tuvo acceso a la televisión. Nunca supo qué era jugar con otros niños, ni tuvo interacción con su madre o hermano, ya que el padre los amenazaba con una pistola si intentaban acercarse a la niña. Si Jenny lloraba, su padre la golpeaba hasta que la niña se callara. Durante más de una década, la pequeña lo único que conoció fueron las vejaciones. Su mundo era una especie de tiniebla oscura que se cernía sobre ella. El aislamiento y la soledad eran su diario vivir y esto repercutió en su vida de manera definitiva. Su padre nunca le enseñó nada, ni siquiera lo más básico, comer o ir al baño. La alimentó hasta los 13 años con comida de bebé y cereales. Cuando Jenny empezó su tratamiento después de haber sido salvada por la Central de Servicios Sociales, se descubrió solo 20 palabras. La mayoría de ellas eran órdenes como "ya basta" o "no más". Después de que el caso se hiciera conocido por todo el mundo, en especial en los Estados Unidos, varios investigadores se interesaron por el caso, por sus particularidades, para tratar de comprobar una tesis académica y científica en la que se sugiere que, al igual que muchos otros comportamientos humanos, el aprendizaje y el habla se encuentran limitados por un periodo de tiempo específico para hacerlo, en el que el organismo es más sensible que nunca a este tipo de estímulos. Estos se conocen como periodos críticos. Fue así como el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos proporcionó todo el dinero para la investigación científica del caso.
Después de los primeros acercamientos, se diagnosticó a Jenny con retraso mental grave. Además tenía problemas de memoria y problemas psicomotrices. A partir de este momento empezó un periodo de experimentación en el que la niña respondió de manera satisfactoria en poco tiempo, amplió su vocabulario, aprendió a caminar, a masticar e ir al baño. Aún así, bajo las consideraciones médicas, era un caso demasiado inusual. Pocas veces habían visto a una persona en tan mal estado y tan deteriorada. No obstante, Jenny, a pesar de sus limitaciones, tenía una especie de carisma que llevaba a los doctores que la trataban a empatizar con ella. Así que a principios de los 70, varios de los doctores que la cuidaban quisieron quedarse con su custodia. Este fue el caso de Jan Butler, maestra de Jenny. No obstante, el mundo le acusó que lo que realmente quería con esto era ganar fama y una especie de halo de benevolencia, por lo cual la custodia fue rechazada. Pero Butler no era la única vinculada al equipo de cuidado en investigación y cuidado de la niña que quiso adoptarla. Uno de los directores de investigación del caso, David Regal, fue el encargado de la custodia de la niña. Jenny vivió 4 años con él y su familia. Infortunadamente para Jenny, el Instituto de Salud Mental consideró, después de 5 años de investigación, que ésta no estaba dando los réditos necesarios y que la información que estaba siendo obtenida no era suficiente para comprobar las tesis científicas, razón por la cual dejó de financiar la investigación. A esto se sumó también que la evolución de Jenny fue en retroceso, ya que nunca logró comunicarse de manera efectiva ni formar frases bien elaboradas. Su vocabulario se limitaba a verbos, pero no lograba expresar bien artículos o adjetivos. Así que, sin la financiación de la institución, Jenny fue puesta al cuidado de distintos hogares de paso, en donde lo que hicieron fue acabar definitivamente con todo el progreso que se había logrado. En uno de los hogares por los que pasó Jenny, fue castigada por vomitar y desde ahí no volvió a hablar. Tenía miedo al castigo. Hoy en día lo poco que se sabe del paradero de Jenny o de sus condiciones es que se encuentra en un hogar de cuidado para adultos. No se sabe con certeza si logró hablar o pudo llevar una vida tranquila. En cuanto a sus padres, fueron sentenciados por negligencia, pero al descubrir que la madre había sido también víctima de Clark, quedó absuelta. Por su parte, el padre y artífice de que su hija tuviese una vida tan precaria, acabó con su vida propinándose un tiro en la cabeza y jamás se hizo responsable por sus actos. Joshua Camacho es un adolescente mexicano de actitud jovial y alegre. Es un muchacho moreno y atractivo. Vive en Florida, Estados Unidos. Tiene un fuerte don con la palabra, pero no terminó sus estudios por trabajar como independiente. Siendo mesero en un café de la ciudad, aspiraba a poder vivir solo y comprar sus cosas en el futuro. Quiere hacer dinero pronto. Es un adolescente popular entre las chicas. Es agradable con las personas que lo conocen, su jefe y sus clientes. Tiene muchos amigos desde sus días del colegio, en la calle y en el barrio. Además de una habilidad muy particular para desenvolverse con las palabras, logrando convencer a los demás para sus fines con facilidad, saliéndose muchas veces con la suya por su poder de comunicación. Tuvo un hijo a una edad muy temprana con una chica del colegio. Sin embargo, su relación formal se terminó hace tiempo, pues el joven prefiere estar con varias mujeres a pesar de su responsabilidad parental. No permanece con su exnovia ni con su bebé, aunque en ocasiones salen juntos en plan familia normal, seduciendo a la madre de su hijo ocasionalmente para pasar el rato y luego olvidarla como de costumbre. Alguna vez en el cine, saliendo de ver una película con su hijo y su exnovia, fue interceptado por su novia de esa época, Rachel Wade, quien trató de atacar a la mujer con el bebé en brazos mientras Josh trataba de calmar el momento. Fue una situación de celos bochornosa que trajo consecuencias en las relaciones del seductor joven. La adolescente independiente Rachel Wade, a quien conoce desde la secundaria y ve frecuentemente,
es su novia itinerante de toda la vida, peleando y volviendo en lapsos de pocas semanas. Ambos se retiraron de sus estudios para trabajar en negocios locales de la ciudad y ganar su propio dinero. A diferencia de Joshua Camacho, Rachel vive sola en su propio apartamento, manteniendo su independencia desde hace varios años en que se emancipó de sus padres. También tiene su propio automóvil, producto de su trabajo duro. La relación entre Joshua y Rachel era demasiado complicada. Ambos mostraban actitudes posesivas y de control, constantes peleas cargadas de maltratos verbales, psicológicos y a veces físicos. Sin importar si estaban en público o en privado, terminarían su relación y volverían a ella constantemente, lo que evidenciaba poca madurez en la relación. Rachel era celosa y posesiva. El señor Camacho era constantemente infiel, frecuentando a otras mujeres y estando con ellas sin compromiso alguno. Durante alguna de sus rupturas más largas, Joshua conocería a Sarah Luthman, una adolescente de su misma escuela, con quien compartiría conversaciones agradables y un mismo círculo social de amigos, del que también hacía parte Rachel Wade, a quien conocían desde niña. Sarah Luthman era una mujer robusta y fuerte. Continuó en la escuela para terminar sus estudios, a diferencia de los otros personajes de la historia, demostrando una actitud decente de niña buena, estudiosa y aplicada, lo que seduciría a Joshua, que renunció a la escuela, manteniendo con ella una relación paralela, un triángulo amoroso que empezaba a generarse entre Joshua, Rachel y Sarah, sin contar a sus antiguas exnovias, entre ellas la madre de su bebé. Rachel Wade y Sarah Luthman competían por el afecto y la atención de Joshua Camacho, un adolescente que jugaba al Don Juan con dos jóvenes ilusionadas, cual jeque en su harem, disfrutando de la promiscuidad. El tipo se siente todo un hombre al tanto de dos mujeres peleando por él, incitándolas a demostrar entre ellas su amor, propiciando se traten con violencia, gozando de las amenazas, persuadiéndolas con sus palabras de afecto, seguir en la lucha, prometiendo lo mismo a ambas ilusionadas por un romance monogámico, solo para divertirse en el conflicto femenino que él ha provocado con su egoísmo. En los primeros 6 meses de la relación de Sarah Luthman con Joshua Camacho, los policías detuvieron más de 6 veces a la señorita Wade por confrontaciones públicas en diferentes encuentros callejeros. Las dos mujeres habrían protagonizado escenarios de agresión verbal, disturbios en tiendas y agresiones físicas. Rachel Wade tuvo una infancia turbulenta con su familia, por lo que muy joven buscaría su temprana independencia, trabajando y ahorrando con disciplina al salir del colegio, lo que la llevaría a desistir de sus estudios para ganar más tiempo en su trabajo. A los 18 años ya tenía su propio auto y pagaba la renta de su apartamento privado. Por otro lado, Sarah Luthman conoció a Joshua una tarde cualquiera en una cafetería. Quedó tan fascinada por su trato y conversación que logró convencer a sus padres de mudarse a otro colegio en la Florida para conocer al adolescente latino mucho mejor, y colateralmente a Rachel Wade, su exnovia peligrosa. Sarah se caracterizaba por ser una chica de casa, estudiosa y aplicada en sus tareas. Sin embargo, la obsesión por un hombre la llevaría a descuidar sus estudios y a cambiar sus actitudes, volviéndose una verdadera acosadora y una potencial delincuente, peleando en la calle o en estacionamientos públicos, sin miedo al escándalo o a ser arrestada. Sarah hizo público su romance con Joshua por las redes sociales, formalizando una relación en Facebook y subiendo varias fotografías comprometedoras con su nuevo novio. Por otro lado, Rachel Wade, de 18 años de edad, mientras stalkeaba a su exnovio, nota la relación pública en internet, sintiéndose traicionada y ofendida, declarando una guerra contra Sarah que se haría cada vez más intensa. Primero atacó a Sarah por su físico robusto, ya que tenía un poco
poco de sobrepeso comparada con ella, quien era mucho más delgada. Publica también en redes sociales estados completos para ofender a su rival, quien tampoco se quedaría atrás y trataría a Rachel Wade como una cualquiera y una mujer de calle debido a su independencia y fama de libertina. Ambas se trataban de maneras horriblemente despectivas por redes sociales, esparciendo rumores falsos y sumamente humillantes sobre la una y la otra. Particularmente Sarah se enfocaría más en destruir la reputación de Rachel, amenazándola por teléfono y hablando con sus padres y jefes para hacerla quedar mal, aprovechando su independencia para vigilarla en su propia casa, merodeando y acechando. La señorita Luthman empezó a pasarse de la línea, acosando a Rachel en su propio apartamento, rompiendo vidrios, generando escándalos con los vecinos y amenazándola de muerte a gritos. En varias ocasiones compareció al café donde trabajaba Rachel, solo para tratarla como servidumbre y ofenderla desde el rol de cliente insatisfecha, tornándose pesada en sus comentarios, incluso regando comida y generando desorden solo para ver a su enemiga limpiar. Rachel Wade empezaría a vivir atormentada, generando una especie de paranoia intensa, por lo que salía más temprano del trabajo para ir directo a casa y de casa al trabajo estrictamente. También a permanecer acompañada de amigas o exnovios y a caminar precavida. Una mañana después de salir de trabajar, Rachel Wade notó que su auto estaba totalmente vandalizado y rayado por todas partes. Sarah esperaba por ella, escondida desde otro auto cercano, lo que le permitió sorprender a Rachel y también derramarle parte de la lata de pintura con el que había marcado su auto en el rostro y la mirada, por lo que ofendida arremetió a golpes contra Sarah, agarrándola por los cabellos. Las autoridades tuvieron que intervenir separándolas a ambas, por lo que a partir de ese momento las cosas serían mucho más intensas, aunque no fueron arrestadas. Por otro lado, Joshua gozaba de la atención entre las chicas, teniendo una falsa idea de atención y cariño, motivando ingenuamente a un potencial feminicidio. El 14 de abril del 2009, Joshua Camacho y Rachel Wade habían quedado para verse y platicar un rato en la tarde-noche. Rachel estaba decidida a volver con otro de sus exnovios y separarse definitivamente de Joshua, por lo que marcaron su compromiso a través de mensajes de texto por WhatsApp. El joven rompecorazones recibiría antes de ver a Rachel la visita de su otra novia, Sarah Luthman, quien jugaría videojuegos un rato con él antes de irse a cuidar de su madre al atardecer. La intrépida joven aprovechó para revisar el celular de su novio a escondidas, dándose cuenta de los mensajes y de la cita que había pactado para verse con su exnovia, Rachel Wade, justo después de que ella se retirara. Lo asimiló como otro engaño y perdió el control. Llena de ira, envió una lluvia de amenazas por mensajes de texto a Rachel Wade a través de su teléfono celular, entre ellas amenazas explícitas de muerte. Rachel, quien estaba realmente asustada, pretendería terminar con la relación de una vez por todas, según se lo informó a su mejor amiga que la acompañaba. Llamó a uno de sus exnovios más cercanos para buscar protección, proponiéndole vivir juntos lejos de Joshua y de Sarah de una buena vez. Pero antes debía comunicar la ruptura, por lo que iría a casa de Joshua como había organizado. Antes de que Rachel Wade saliera de casa, empacó un cuchillo filoso de cocina como protección, pues sentía que algo malo podría ocurrir, siendo atacada pensando la peor de las circunstancias. Escondiendo el arma en su bolso, envió un determinante mensaje por teléfono a su rival: "Te voy a apuñalar a ti y a tu novio mexicano", decía el mensaje. Al llegar a casa de su exnovio mexicano, efectivamente encontró a Sarah, quien la esperaba paciente desde su auto para empezar la pelea, la cual sin mediar palabra arremetió contra Rachel Wade delante de todo el vecindario. Rachel, sin encontrar más alternativa, desenfundó el cuchillo de cocina que había guardado para protegerse y le acertó 2 puñaladas mortales
en el corazón a su adversaria, quien desangrándose no logró llegar al hospital después de subir herida a su auto. Otras versiones indican que la señorita Rachel Wade ni siquiera dejó bajar a Sarah de su auto cuando entró en él para atacarla salvajemente a puñaladas y sin piedad, para luego arrojar el cuchillo a una casa cercana y proclamar delante de todos: terminé contigo. La policía interrogó a Rachel Wade y a los demás testigos en la escena del crimen. Rachel empezó a llorar cuando se enteró de que su rival de amores, Sarah Luthman, había muerto antes de llegar al hospital. Fue arrestada y acusada de asesinato en segundo grado, pues su llanto era evidencia de arrepentimiento. Además, Sarah participó de la pelea y era una mujer mucho más grande que ella, por lo que alegó defensa propia. Fue ingresada en la cárcel del condado de Pinellas mientras el juicio se adelantaba. El 3 de septiembre de 2010, Rachel Wade fue sentenciada a 27 años en una prisión del estado. Se comprobó que sí había intención premeditada de matar a Sarah, pues se hicieron públicas las amenazas de Facebook y otras redes sociales, entre ellas las enviadas el mismo día del homicidio, donde Rachel decía explícitamente: te voy a apuñalar a ti y a tu novio mexicano. Era una tarde casual mientras un joven descansaba en casa. Tal vez veía la televisión o navegaba en internet cuando recibió una llamada esperada, deseada por tantos años, que es motivo de ilusiones de reencuentros y de alegrías tras la familia que se vuelve a encontrar. Aunque el panorama idílico de fantasías familiares se opacó con el emisor del mensaje al otro lado de la línea, quien era un trabajador para la oficina del FBI, quien además contenía una amarga verdad para compartir. De la División de Homicidios y Casos sin Resolver le llaman para pedir información sobre su madre biológica, Kimberly Kessler, acusada de un atroz homicidio a sangre fría, de la posible desmembración y desaparición del cuerpo de Julie Comich, su colega de trabajo en una peluquería de Florida. El muchacho desconcertado confesó a los agentes que es la primera vez que se entera de quién es su verdadera madre, tras 21 largos años de mentiras y ausencias, de cómo sus esperanzas se fueron hace tiempo para encontrarse ese día con la amarga situación que le ofreció la reveladora llamada. Las preguntas de las autoridades son abruptamente respondidas con el amargo verbo de la realidad. El joven no logró contener su llanto y su sorpresa, por lo que pidió el favor que se le excluya del caso con la voz fragmentada y la mente tratando de digerir la cruda noticia. Ya no deseaba saber nada más sobre su progenitor ausente, preferiblemente nunca más. Julie Comich, de 34 años, terminó su jornada tras un día casual en Florida, en la peluquería donde trabajaba como estilista. Mucho cabello, tintes y manicures que cesan por la jornada. Subió a su camioneta y se despidió de su compañera Jennifer como de costumbre. Se dirigió a casa para compartir con sus 3 hijos pequeños. Más tarde se iría a dormir. Así es como debió ser ese 12 de mayo del 2018, de no ser porque jamás llegó a casa. De hecho, jamás salió de su trabajo completa. Su madre reportó la desaparición 2 días después, el 14 de mayo del 2018, pues su hija no atendió a la cita que tenían juntas para celebrar el Día de la Madre y también su cumpleaños. Julie sería recordada como una madre modelo fuerte y amorosa, siendo el motor principal de su familia, haciéndose cargo de sus 3 hijos por completo, una orgullosa madre soltera. Jennifer Siebert, la compañera de Julie, fue la última persona en verla con vida, quien manifestó sobre su compañera que luego de terminada la jornada salió como siempre a casa en su camioneta. El 16 de mayo la policía encontró la camioneta de Julie Comich abandonada en la carretera, sin rastros de hurto.
o violencia en el interior del vehículo donde todo parece estar en su lugar. La tecnología del auto permite mostrar una grabación completa de sus actividades, evidenciando cómo a la 1 de la mañana después del trabajo, su camioneta fue llevada hacia el estacionamiento de la peluquería, en donde se detiene para ser abandonada, evidenciando en el asiento del conductor a su compañera Jennifer manejando el auto de su colega. Antes de acusar a Jennifer por hurto de vehículo, se hicieron pruebas más sofisticadas dentro de la peluquería, como es, por ejemplo, un estudio completo con luminol, un poderoso químico que exhibe rastros de manchas con luminiscencia al apagar las luces, para ver las muestras de sangre y otros fluidos que han sido limpiados recientemente, encontrando manchas de sangre en todas las paredes de la tienda, en el suelo, el techo, la alfombra, el trapero y el salón de belleza en general. Unas tijeras ensangrentadas y las botas de Jennifer Seward también estaban manchadas con el brillante fluido, evidenciando el arma homicida. Como si no fueran suficientes las pruebas, 2 videos más salieron a la luz. Uno de un local cercano donde las cámaras de seguridad mostraron a Jennifer sacando algunas bolsas pesadas con lo que presuntamente son las partes del cuerpo de su compañera. Otro registro visual de un supermercado la grabó comprando ciertos elementos sospechosos, como lo son un cuchillo para carne y huesos, bolsas de basura grandes de color negro, guantes largos de caucho y varios litros de amoníaco. Jennifer es arrestada por robo de auto e interrogada para encontrar algo que la inculpe. Sus entrevistadores notaron cicatrices en su rostro, por lo que confundida respondió, en medio de titubeos, 2 versiones distintas. Una sobre un supuesto accidente en motocicleta y otra sobre un accidente de tipo laboral no reportado, donde se cortó con algunas tijeras y elementos de peluquería. La investigación logra hacer un hallazgo determinante, pues su verdadero nombre no es Jennifer Seward, como había reportado, sino Kimberly Kessler, por lo que su tarjeta de identificación era completamente falsa. La biografía de la asesina Kimberly Kessler resultó curiosamente extraña, revelando que su verdadera fecha de nacimiento era el 9 de mayo de 1968. Vivió su infancia en Pensilvania, luego en más de 30 ciudades diferentes, con más de 30 nombres distintos y registros de identidades falsas, manteniendo vidas paralelas y personalidades muchas veces activas al mismo tiempo. Sus nombres eran inspirados en mujeres muertas de quien tomaba sus identidades al visitar diferentes cementerios. Su nombre de Jennifer Seward, por ejemplo, fue robado de un adolescente que pereció en un accidente de tránsito. La mejor amiga de Jennifer, es decir, de Kimberly de la infancia, Kim McCall, confesaría cómo al principio ella era una chica normal con quien se reunía para jugar y hablar de chicos, pero al crecer perdió contacto con ella debido a chismes y secretos. Hasta cuando cumplió los 22 años, Kimberly la llamó para contarle sobre su romance secreto con su hermano Bob, con quien habían terminado y se sentía muy mal. Kimberly, en venganza, se hizo nuevamente muy amiga de Kim, quedándose en casa de su vieja amiga un par de veces, una de ellas solo para golpear a Bob con un bate de béisbol en la cara, destrozándole su mandíbula y casi todos los dientes mientras dormía. En 2018, Kimberly Kessler, nuevamente con un nuevo nombre falso en una red social, el de Mia Stone, conoció a un chico en Facebook, David Trampus, quien confesó que Kimberly es una chica extraña y posesiva. El tipo vivía en Texas, varios estados lejos de Florida, pero al poco tiempo de haber conversado con Kimberly, ella manejó más de 1000 kilómetros hasta Texas
para comerse unas hamburguesas con él, para conocerlo en persona en una primera cita. Allí acudió disfrazada con pelucas y vestidos distintos a los que frecuentaba. Rieron y compartieron algunas anécdotas, por lo que Kimberly decidió pedirle matrimonio de repente, con un anillo lujoso que había preparado para él. David, desconcertado con poco más de un par de horas de haberla conocido, se negó rotundamente a su prematura propuesta conyugal. Un mes después, David recibe una llamada de la policía. Se trataba del FBI, quien le indicó que Kimberly, su compañera sentimental, o al menos la única persona con la que se vio en un contacto social reciente, además de sus familiares, era culpable de asesinato. En principio, David no entendió la noticia, pues había conocido a Kimberly con uno de sus tantos nombres falsos, el de Mia Stone. Aún más extraño resultó saber que de hecho sí se conocían desde hace años con Kimberly, con su nombre original, pero a quien con las pelucas, el nombre falso y el maquillaje no pudo reconocer como su vieja conocida, pues en la infancia también eran amigos en común con Kim, la mejor amiga de Kimberly, a quien confesó que David era en secreto su gran amor platónico de toda la vida. Otro de los entrevistados fue la expareja de Kimberly al terminar la secundaria, el señor Tim Burns, quien describió también a Kimberly como una mujer volátil y agresiva, la cual alguna vez lo apuñaló en el pecho, mostrando profundas cicatrices como evidencia. También cuenta cómo Kimberly atacó a su suegro, mordiéndolo en la pierna como un animal. Visitaron juntos el cementerio. Tim pensaba que se trataba de la visita a un familiar de ella, aterrándose de cómo su pareja solo asistía allí para buscar tumbas de mujeres con su misma edad y anotarlos en una libreta. Kimberly mantuvo una relación con Tim Burns, manteniendo un nombre falso. Años después de haber terminado su historia con Tim Burns, Kimberly tuvo un hijo en 1998 con Tim Edwards, otra de sus exparejas desde 1997 hasta 1999. Junto a él vivía bajo el alias de Melissa McCartney. Tim descubrió el nombre falso de su novia cuando ella puso otro de sus nombres falsos por accidente en el registro de acta de nacimiento del niño, excusándose con su pareja de cómo debía usar nombres falsos para persuadir a su madre, a quien temía de sobremanera, buscando protegerlo a él y a su hijo. 15 meses después del nacimiento de su hijo, es retenido por agentes del servicio social, pues Kimberly era demasiado inestable y agresiva para ser una buena madre, reportándose diferentes denuncias sobre constantes peleas con vecinos e incluso en su propia casa, donde siempre resultaba ser altiva y exasperante. Ofendida por la afrenta institucional, se armó del valor de una madre tóxica y se dirigió al servicio social con una pistola cargada para amenazarlos a todos, quienes, consternados en la oficina, llamaron a la policía, siendo arrestada y perdiendo la custodia absoluta del niño. 20 años después, el niño sabría sobre su verdadera madre. En el 2004, Kimberly actúa como una chica normal y alegre, retomando la conversación con su madre y volviendo a la casa familiar. Allí niega todo lo sucedido, manifestando cómo su hijo ha muerto y su esposo la ha abandonado. Se muestra ante el vecindario como una vecina popular y charladora. Luego decide viajar por todo el país con nombres falsos e identidades cambiantes. En el 2018, Kimberly habló con su madre por teléfono desde la cárcel, mientras esperaba su juicio, capturada en prisión por documentación falsa. Allí quedó registrado el audio de los reclusos y sus charlas telefónicas, donde ella indicó a su progenitora que debe estar tranquila, que todo fue culpa de los Illuminatis que conspiraban contra ella para tratar de inculparla. Su pobre e ingenua madre cree ciegamente en la inocencia de su desquiciada hija.
fue arrestada con otro nombre falso, encontrando 4 tarjetas de identificación más aferradas a 4 líneas telefónicas activas, con más de 100 contactos diferentes en cada celular. La justicia ha sido lenta y negligente durante el caso, pues a pesar de la sólida evidencia, los juicios que empezaron en 2019 se han postergado por no haber un cuerpo físico encontrado sobre la muerte de Julie Comige. Kimberly se encuentra arrestada y a la espera de su juicio. Es una de las reclusas más peligrosas en la cárcel. Fue capturada siendo una mujer robusta de 89 kilos tras una huelga de hambre exigiendo que sea trasladada de la cárcel a un hospital. Adelgazó hasta pesar 33 kilos solamente. Insulta a sus abogados y grita maniáticamente durante los juicios. Pretende alegar demencia. Finalmente logra salirse con la suya y es llevada a un hospital psiquiátrico. Aunque hay quienes argumentan que se trata de una paciente psiquiátrica real, hay quienes discrepan atribuyéndole una inteligencia particular y muy desarrollada en las facultades de la manipulación y la persuasión, pues no es sencillo mantener más de 30 personalidades diferentes, con empleos diferentes y contextos de ciudades distintas. En enero del 2020 se retomó el juicio, pero debido a la pandemia el proceso está atrasado y aún espera sentencia. El 18 de noviembre de 1986, un grupo de amigos de la azafata Helle Crafts llegó a recoger a la mujer en el aeropuerto de Newtown, Connecticut. La mujer acababa de aterrizar de un viaje de trabajo proveniente de Frankfurt, en Alemania del Este. Como es bastante natural en viajes largos, aunque fuera su trabajo, la mujer se sentía bastante cansada y era una bendición tener a sus amigos para que la llevaran a casa. En horas de la noche el vuelo aterrizó y luego de largas horas de no ver más que nubes, una detrás de otra en un paisaje de azul pastel y blanco, los ojos de Helle se empezaron a acostumbrar a los tonos pálidos y grisáceos de la ciudad, a las luces de la pista de aterrizaje y a todo lo que significaba estar de vuelta en tierra. Una vez desembarcó, realizó los trámites de siempre, se despidió de sus compañeros de trabajo y salió de manera inmediata al encuentro con sus colegas que la esperaban a la salida del aeropuerto. Cuando los amigos de Helle se encontraron con su amiga, vieron que su semblante era bastante distinto de lo habitual. Su rostro tan sonriente en otras oportunidades se mostraba apagado. Evidentemente estaba sumida en sus propias preocupaciones. Cuando la mujer subió al carro, sus colegas se limitaron únicamente a realizar las preguntas de rutina. Cómo había estado el viaje, había tenido turbulencias, había tenido que lidiar con algún pasajero molesto. Helle respondió las preguntas sin demasiado ánimo, por lo que pensaron que era simple cansancio. Sin embargo, cuando se aventuraron a preguntar cómo estaban su esposo y sus hijos, el rostro de la mujer mostró por un momento un destello de preocupación que no dejó indiferentes a sus amigos. Sabían que desde hacía tiempo la relación no iba del todo bien y que probablemente hubiera bastantes peleas. Ante la pregunta, Helle mencionó que estaba preocupada por la actitud de su marido, que de un tiempo para acá se mostraba demasiado irascible, y concluyó advirtiendo a sus compañeros: si algo me pasa, no piensen que fue un accidente. La actitud del grupo, aunque preocupada, fue tratar de cambiar de tema para que la azafata pudiera distraerse un poco de todas las preocupaciones que la estaban aquejando. El resto del viaje hasta la casa de Helle transcurrió con mayor tranquilidad. En cuanto el grupo llegó a la casa de la azafata, no quisieron retenerla durante demasiado tiempo. Sabían que se encontraba bastante agotada y lo mejor era dejarla descansar todo lo posible. Ayudaron a bajar las maletas del baúl y se despidieron de su amiga sin saber que esta sería la despedida definitiva, pues nunca más volverían a ver a Helle, ni siquiera su cuerpo sin vida.
El grupo de amigos entró en el auto y vio cómo a lo lejos la figura de la mujer desaparecía al entrar en su casa, mientras en la noche empezaban a caer las primeras partículas de nieve de lo que rápidamente se convertiría en una enorme y feroz tormenta que dificultaría el paso de automóviles durante horas. Apenas había pasado un par de días desde la llegada de Hel a casa y el grupo de amigos tenía ya muchas ansias de reunirse con la mujer para pasar un buen rato y hacer diferentes tipos de actividades. Sin embargo, no lograban por ningún medio contactar con la mujer, llamaban a casa y no había respuesta, ni siquiera de los hijos o el esposo. Aunque esta actitud en principio les generó intrigas a los amigos, pensaron que tal vez habían salido todos de viaje o tal vez de vacaciones. Pero al poco tiempo lograron contactar a Richard Crafts, esposo de Hel. El hombre los despreocupó a todos y les dijo en primera instancia que su esposa, en compañía de sus hijos, había ido a pasar una temporada en la casa de sus padres en Dinamarca. En un principio al grupo de amigos de Hel esto les pareció normal, aunque tal vez un poco precipitado, ya que la mujer no había mencionado nada de esto, pero sí tenían en cuenta la actitud de Richard para con ella y la advertencia que les había hecho. Esta era una decisión bastante racional, por lo que aquellos primeros días dejaron de insistir. Los días pasaban y se convertían pronto en semanas y los amigos más cercanos de Hel no tenían todavía ninguna información de ella ni de los hijos. Ante las preguntas que le formulaban a Richard, este había comenzado a cambiar su versión, o decía que después de Dinamarca había salido de viaje con un amigo a Islas Canarias y que no sabía muy bien en dónde estaba, o en otra oportunidad respondía de manera totalmente apática que no tenía conocimiento del paradero de su esposa. Esto hizo que todos los amigos de la mujer se sintieran alarmados, más todavía con lo que les había contado la última vez que los había visto, y no era normal que se hubiera huido de la casa, no se lo hubiera comunicado a nadie. Definitivamente algo no iba bien, así que como la mayoría del grupo trabajaba también en el aeropuerto, empezaron por sus propios medios a realizar sus indagaciones y se encontraron con que sus sospechosas eran totalmente reales, pues en todos los diarios de abordaje no figuraba por ningún lado el nombre de la mujer. Por lo tanto, no había salido del país y probablemente tampoco de la ciudad, y si lo había hecho, había sido por vía terrestre. Ante estas sospechas, los amigos de la mujer se pusieron en contacto con los padres de esta y estos respondieron que desde hacía semanas no sabían absolutamente nada acerca de su hija. Como es obvio, pusieron una denuncia por la desaparición de Hel Crafts y el principal sospechoso era nada más y nada menos que su esposo. Hel nació en Charlotte, Dinamarca en 1947. Para el año en el que fue reportada como desaparecida tenía 39 años de edad. Había estudiado para convertirse en azafata y había conocido a su esposo Richard Crafts en el trabajo, pues el hombre era piloto. Al inicio su relación había sido todo un idilio, la pareja se entendía bien y no tenían demasiadas discusiones. Al cabo del tiempo el amor empezó a dar sus frutos, compraron un hogar juntos y luego tuvieron hijos, 3 en total. Sin embargo, el paso de los años había hecho que la relación se enfriara bastante por sus trabajos y los constantes viajes que ambos tenían que emprender constantemente. La relación estaba bastante marcada por los celos y en los últimos tiempos Hel sospechaba que su esposo le estaba siendo infiel, por lo que decidió contratar a un investigador privado para que le siguiera la pista a su marido y pudiera corroborar si sus sospechas eran ciertas.
El mismo año de la desaparición de Hell, el investigador tomó una fotografía de Richard besándose con su amante. Gracias a la evidencia que tenía en las manos, Hell se puso en contacto con sus abogados y le dijo a su esposo que empezaría a prepararse para el divorcio, y también Hell le informó a la niñera que habían contratado no hace mucho tiempo atrás que lo mejor es que empezara a buscar otro empleo, porque el hogar ya se venía para abajo. Pero insospechadamente la actitud de Richard empezó a cambiar radicalmente. El hombre ayudaba en todo lo posible en las tareas del hogar y se mostraba dulce, por lo que el tema del divorcio dejó de tratarse durante algún tiempo. Sin embargo, la niñera dio un testimonio revelador. Pocos días antes de que la mujer fuera vista por última vez, la pareja había tenido una fuerte discusión de la cual la mujer no se había podido enterar muy bien. Pero esto no era todo. El testimonio de la niñera fue todavía más revelador. Dijo que el día de la desaparición de Hell, antes de la llegada de esta casa, proveniente de su viaje en Frankfurt, Richard le había ordenado que se llevara a sus 3 hijos a la casa de su hermana en un pueblo que quedaba a unas 2 o 3 horas del hogar. La mujer dijo que aceptó la orden sin reparos y que al día siguiente, cuando llegó a la casa, no encontró allí a Hell y que además había visto posibles manchas de sangre que después el mismo Richard había retirado. Aunque en principio la policía se había mostrado escéptica, el testimonio de la niñera y la insistencia del investigador privado que Hell había contratado hicieron que la investigación en contra de Richard Crafts tomara mucha más fuerza. Lo peor estaba todavía por venir. Varios meses habían pasado desde la desaparición de Hell y Richard estaba bajo constante vigilancia y por fin había sido llevado a juicio, dado que la policía tenía en sus manos las suficientes pruebas para inculparlo. Durante un paseo que Richard tuvo con sus hijos a Florida, los investigadores ingresaron a su casa, en donde encontraron resto de una alfombra que contenía manchas de sangre, así como una mancha de sangre en el colchón. Posteriormente, los investigadores también registraron todas las compras que Richard había realizado en los días previos a la desaparición de la joven. Las compras que el hombre había realizado eran un congelador que nunca se encontró, edredones y sábanas nuevas y el alquiler de una máquina trituradora de madera. Posteriormente, el investigador privado que había contratado Hell encontró un recibo de la compra de una motosierra que tiempo después fue encontrada en las cercanías del lago Zoar y tenía mechones de cabello y sangre que coincidió con el grupo sanguíneo de Hell. Esta pista determinante fue encontrada gracias a la ayuda de un hombre que vivía en las cercanías de la región y que el día 18 de noviembre, cuando cayó la enorme tormenta de nieve, se encontraba trabajando con su quitanieves cuando divisó un camión estacionado en el borde del lago Zoar y que en la parte posterior tenía una máquina trituradora de madera. El hombre condujo a los oficiales hasta ese punto y allí la policía encontró restos de piel humano, cabellos y sangre que coincidió con la de Hell. Con todas estas pruebas, los investigadores reconstruyeron el atroz crimen. Al parecer, cuando Hell llegó de su viaje, su marido la esperaba. Probablemente cuando ella entró a la habitación, la golpeó con un objeto contundente en varias oportunidades a la cabeza. Una vez se aseguró que la mujer estuviera muerta, procedió a meterla en el congelador y una vez la mujer estaba completamente congelada, la retiró y descuartizó con la motosierra. Acto seguido, el hombre habría llevado al cuerpo de Hell a las orillas del lago Zoar y allí habría introducido las diferentes partes del cuerpo en el triturador de madera.
Con todas estas evidencias y pese a que el cuerpo nunca fue encontrado, el juez encontró culpable del asesinato de Hale Crafts a su esposo Richard Crafts y lo condenó a una pena de 50 años de prisión, sin duda alguna una pena bastante justa, aunque pudo haber sido meritoria para cadena perpetua. Por otra parte, se desconoce el móvil real del asesinato de la mujer. Los investigadores apuntaban a que se debía al proceso de divorcio que Hale había iniciado, ya que por su infidelidad podrían corresponderle al hombre menos beneficios económicos, así como una posible pérdida de la custodia de sus hijos. Sin duda, sea cual haya sido el móvil, la manera de actuar del hombre fue fría, calculadora y denotaba una mente bastante retorcida. De Demerara, en Guyana, la madrugada del 22 de mayo del año 2015 había transcurrido con insospechada tranquilidad para el hospital de West Demerara. Apenas un par de personas habían acudido al hospital para ser tratados, en su mayoría por enfermedades leves como resfriados o intoxicaciones. La calma se rompió por completo en el momento en el que dos jóvenes ingresaron al hospital, ambas bastante ebrias, pero una de ellas con múltiples heridas cortopunzantes en todo el cuerpo. En el momento en el que las dos jóvenes ingresaron al hospital, la que venía en mejor estado gritaba y pedía ayuda desesperadamente. Su amiga en sus brazos perdía el aliento a simple vista. Los médicos veían que esta mujer estaba en un grave estado de salud, así que siquiera antes de realizar preguntas o tratar de averiguar qué era lo que había sucedido, ingresaron a la joven de manera inmediata al quirófano para tratar de controlar la hemorragia. Mientras tanto, la otra joven que había ingresado al hospital estaba en estado de semi-inconsciencia y con brotes paranoicos. A pesar de que su estado físico no era tan preocupante como el de su compañera, tenía una cortada en la muñeca bastante profunda, pero lo más preocupante era su estado psicológico, pues la mujer no paraba de gritar y de moverse como una convulsa por toda la sala de espera del hospital. Debido a esta situación, los médicos del lugar tomaron la determinación de controlarla con sedantes para que la mujer se tranquilizara. Los médicos no sabían en qué circunstancias habían sucedido los hechos y no se imaginarían todavía cuál sería el desenlace. Por su parte, en la sala de emergencias durante varias horas se libró una encarnizada lucha entre la vida y la muerte. Los médicos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para mantener a la joven, que no debía tener más de 18 años de edad, de este lado del umbral de la vida. Pero sus heridas eran numerosas y bastante profundas. Habían alcanzado varios órganos vitales y a cada minuto que pasaba el pulso de la joven se debilitaba más y más. Poco a poco el ritmo de los latidos se fue perdiendo y en las horas de la mañana, cuando el sol empezaba a iluminar sobre los edificios, los latidos de la joven se fundieron en un silencio sepulcral. La joven había fallecido. Una vez los médicos notaron que no había nada más que hacer por la joven, siguieron el protocolo y llamaron a la policía. A lo largo de aquella madrugada, mientras los médicos trataban de mantener con vida a la joven, habían llegado al hospital testigos de lo que había sucedido. La policía escuchó los testimonios de las personas que habían presenciado el asesinato y la descripción del sospechoso los dejó totalmente atónitos. Al parecer, quien le había causado a la joven las 10 heridas cortopunzantes con una botella no era nada más y nada menos que la otra joven que la había llevado al hospital, identificada como Angelique Williams, que cuando estuvo despierta recibió la visita de los investigadores y detectives de la ciudad de Demerara. Desde un momento la mujer se mostró de mal humor y afectada todavía por los efectos del licor y su diálogo era inconexo. La mujer se culpaba a sí misma por lo sucedido, pero no daba ningún detalle que le permitiera a las autoridades entender de manera más clara qué había sucedido aquella noche anterior y qué terminó desembocando en el asesinato de aquella joven.
La chica de 18 años que aquel 22 de mayo del 2015 fue asesinada era Loida Renita Thomas y su victimaria era Angelique Williams, su amiga de toda la vida. Las dos jóvenes se conocieron a una edad muy temprana, asistían a la primaria cuando se conocieron y desde ahí forjaron una amistad tan sólida que ellas mismas creían que era indestructible. Para estas dos muchachas su amistad no fue como un simple juego de niña. Desde un principio fue una amistad que se construyó bajo el estandarte de la solidaridad y del apoyo. Las niñas se protegían la una a la otra, estuvieron en cada momento importante de sus vidas y se cuidaban incluso más de lo que un padre hubiera podido hacer con sus hijos. Su relación era tan estrecha que cuando estaban en la secundaria hubo rumores de que más que simple amigas eran pareja. Tal era la intimidad que existía entre las dos chicas. Sin embargo, lo que realmente las unía era la plácida sensación de seguridad que sentían ambas cuando se encontraban en su mutua compañía. Y no era solo ese tipo de seguridad en la que se sentían aisladas de cualquier tipo de daño físico externo, era ese tipo de seguridad en el que sentían que podían ser ellas mismas. Para Loida, Angelique era una especie de extensión vital. Su vida carecía de sentido sin la compañía de su amiga de toda la vida. Para Angelique esta sensación era la misma. Esta amistad era la piedra angular de toda su vida. A pesar de que los años fueron pasando, la amistad nunca se degeneró. Las discusiones siempre encontraban en el diálogo un resultado satisfactorio, pero desafortunadamente fue un hecho mucho más azaroso el que llevaría a Angelique a acabar con la vida de su estimadísima amiga. Todo ocurrió por culpa de las fiestas y el alcohol. Loida y Angelique, que inseparables como siempre, asistieron aquel viernes 21 de mayo a una fiesta en el Aracari Resort, un conocido lugar turístico de la ciudad de Demerara en Guyana. El ambiente entre las dos era inmejorable. Desde que habían llegado al lugar la estaban pasando absolutamente bien. Pensaban incluso que esta sería una de las noches más memorables a lo largo de todas sus vidas. Con el buen ambiente que existía entre las dos, las jóvenes empezaron a tomar licor y algunos otros cócteles y bailar. Las dos chicas conversaban tranquilamente y no había vestigios de que existiera entre ellas dos muestra alguna de discordia o molestia. Hasta ahora todo sucedía con total armonía. Las horas fueron pasando y con las horas también se vaciaban las copas para ser llenadas una vez más. Ya era bien entrada la noche y las dos jóvenes se encontraban en un estado de alicoramiento bastante elevado, pero no preocupante, ya que en muchas otras oportunidades habían estado en esa misma situación y todo había terminado tan tranquilo como de costumbre. Hacia las 11 de la noche de aquel viernes, al lugar en donde se encontraban las dos chicas, llegó un grupo de amigas conocidas por ellas. El grupo les propuso ir a una fiesta en la playa en donde por supuesto habría todavía más alcohol. Angelique y Loida aceptaron de buen gusto. A pesar de su estado de ebriedad, querían seguir de fiesta y disfrutando de un buen rato con más amigos. Pocos minutos pasaron y al sitio en el que se encontraban llegó una van negra a recoger al grupo de amigos. Este carro tenía una capacidad aproximada para 11 personas, por lo que debido a la dimensión del grupo irían un poco apretados, pero no era nada de qué preocuparse. Uno a uno fueron ingresando los jóvenes al automóvil y se fueron acomodando y en menos de un minuto el carro arrancó la marcha a una de las playas más cercanas. El carro apenas había avanzado un par de kilómetros cuando, sin sospecharlo, la actitud de Angelique se transformó por completo. La muchacha no estaba satisfecha con el lugar que le había tocado ocupar en la van y decía sentirse bastante incómoda. En un principio todo el grupo hizo caso omiso a sus quejas y reclamos, incluso llegaron a burlarse de ella, y esto naturalmente hizo que su furia fuera en aumento. De las simples quejas pasó rápidamente a los insultos a todas las personas que iban en el automóvil. Como era normal, la situación empezó a ponerse bastante tensa, así que Loida trató de calmarla, pero Angelique estaba totalmente histérica y llegó a insultar a su mejor amiga, que, ofendida, respondió también con agresividad diciéndole que si estaba tan incómoda se bajara del auto y no incomodara al resto con sus caprichos de niña. Como si hubiese sido una cachetada, a Angelique le hirvió la sangre
y la discusión se llenó de groserías. Todos los presentes guardaban silencio y veían cómo la situación no hacía sino crecer en tensión, y la discusión de los insultos pasó rápidamente a los golpes, cachetadas y jalones de pelo. Todos los presentes no daban crédito a lo que veían. Se preguntaban cómo de una situación tan absolutamente banal podía surgir ese tipo de violencia. Pero la situación todavía estaba por empeorar en el momento menos pensado. Angelique, que tenía una botella de ron en su mano, la rompió salpicando a todas las personas que se encontraban en el auto, y tomando la botella como si fuera un puñal arremetió contra su amiga. La impresión de todos los otros jóvenes fue tal que quedaron inmovilizados mientras presenciaban cómo Angelique clavaba la botella de vidrio una y otra vez en la humanidad de Loida. Fue tal la furia de Angelique que le clavó 10 veces la botella a su amiga, la última de ellas en la garganta. Todo esto pasó en menos de 20 segundos. La discusión había durado como máximo 2 minutos. En un instante la situación había estallado. El conductor del auto había presenciado todo por el espejo retrovisor y, asustado por la cantidad de sangre que emanaba del cuerpo de la chica y de la que estaban impregnados todos los pasajeros de la parte de atrás, estuvo a punto de perder el control del vehículo. Una vez logró controlar el espasmo, se dirigió rápidamente al hospital más cercano que tenía. Por su parte, Angelique perdió por completo los cables y se puso histérica y se cortó la muñeca cuando su amiga perdió el sentido. Cuando llegaron al hospital, Angelique no permitió que nadie tocara a Loida y ella fue quien se encargó de ingresarla al hospital. Cuando los médicos reportaron la muerte de Loida, informaron que había todavía un hecho más impresionante que reportar. La joven tenía 2 meses de embarazo y, a pesar de todos los esfuerzos médicos por salvar al feto, murió junto con su madre. Cuando las autoridades informaron de esto a Angelique para que confesara las causas del asesinato, la mujer quedó totalmente en shock. Angelique fue llevada a prisión preventiva hasta que el juicio tuviera lugar. En el velorio de Loida, todas las personas estaban impresionadas por la magnitud del asesinato. En abril del 2017, Angelique fue llevada a juicio, declarándose culpable por el asesinato de su amiga Loida. No obstante, en su defensa argumentó que el asesinato había sido totalmente involuntario y a causa del consumo de licor. A pesar del arrepentimiento que expresó Angelique en el juicio, fue sentenciada a 8 años de prisión. Sin lugar a dudas, es increíble lo que el alcohol y su mal manejo pueden llegar a ser.